nuestros seguidores de las diversas plataformas de Amazonía Perú, quisiéramos que te presentes para que ellos te conozcan. Soy David Rodríguez de Sousa. Junto a mi esposa administramos las cuentas y canales de Amazonía Perú. ¿Dónde fue el lugar en el que tú naciste y cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que pasó? Nací en la ciudad de Iquitos. Según lo que mi madre me cuenta, fue un parto un poco difícil. Dada esa razón, también durante el parto tuvieron que aplicar este sistema de extracción o algo así, con un aparato especial que usaban en ese entonces para poder extraer, en ese caso extraerme, pero bueno, afortunadamente no pasó más allá de un gran susto. Durante los primeros meses tenía una pequeña deformación craneal, por decirlo así, pero con el tiempo se perdió y volví a ser un niño normal como todos. ¿Conoces el origen de tus antepasados? Me interesé mucho por la historia de la Amazonía, sobre todo en la época del caucho, en el tiempo de las comunidades originarias y de la migración europea a la Amazonía. Descubrí historias de mi bisabuelo, ¿no? Durante la investigación que hacía como información para yo también tener que hablar a mis clientes o a las personas que me confiaban las empresas como guía de turismo, descubrí que propiedades, por ejemplo casas que eran de mi bisabuelo durante esa época, incluso una anécdota así breve, en la empresa donde yo trabajaba, la empresa alquilaba una oficina, una propiedad tanto en primer y segundo piso. En Iquitos. Y un día vine de descanso del campo y me quedé en la oficina y pasé la noche. De pronto tuve un sueño un poco revelador, por decirlo así, de personas que nunca había visto en mi vida, y era un sueño muy bonito a la vez, que me hizo interesar en saber qué casa era esa, ¿no? Era una casa antigua de la época del caucho. Está en la primera cuadra del Jirón Putumayo en Iquitos. Y entonces está en la cuadra Reniec. Sí, en la cuadra de la Reniec. Y de pronto empecé a investigar información sobre esa casa y resultó que esa casa le pertenecía a mi bisabuelo, de parte de mi papá, muchos años atrás. Bueno, tienen una historia también ellos, y por otra parte, del lado materno, mi abuelita es de Tarapoto y mi abuelo del Alto Guayaga. Historias muy bonitas con mis abuelos, historias muy profundas, muy fuertes de parte de ellos, y el cual, conforme iba conociendo más de ellos, tanto por el lado materno como paterno, me hacían quererlos más. Háblanos un poco de tus padres, ¿puedes contar de ellos? Bueno, mi madre se llama Deita Panaifo Pinedo, mi padre es Sergio Antonio Rodríguez de Sousa de Chipe. Mi papá nació en Lagunas. Pertenece a Yurimalto, Amazonas, ¿no? Sí. Así se fueron creando las poblaciones pues en la Amazonía. Totalmente. Migrantes de otro lado, ¿no? Y por el lado de tu mamá nos contaste por el lado de San Martín. Sí, mi abuelita es de Tarapoto. Mi abuelito, que falleció hace ya algunos años, él era del Alto Guayaga, que también sus papás tenían haciendas y fundos en el Amazonas, ¿no? ¿Y tu mamá, perdón, dónde nació tu mamá? Acabo hace poco de enterarme que había nacido en Requena, en un poblado cercano a Requena. Ajá, y nació de paso también por esa zona. Mis abuelos eran bastante viajeros. Creo que la raíz viajera de mi familia viene del lado materno como paterno. ¿Nos puedes describir el lugar donde tú vivías y dónde creciste cuando eras niño? Creo que ha sido bastante dividida en el sentido de lugares donde yo he crecido, hasta mi adolescencia, porque mis padres viajábamos mucho por el trabajo de un año, así íbamos viajando y viviendo en ciudades diferentes, pero donde más hemos vivido ha sido en Iquitos. Particularmente he crecido entre la ciudad y el campo, porque mis abuelos maternos tenían un fundo, como le llamaba mi abuelo, a quien adoro y adoraré siempre, Fundo Soledad, ¿no? No sé por qué. Yo entiendo que Fundo Soledad ¿Pero en dónde estaba? Estaba quizás porque era distante al pueblo, más cercano. Mis abuelos llegaron a esta zona porque mi padre en principio era profesor y a él le encantaba viajar a la Amazonía a enseñar en los poblados, y fue así que llegó a esta localidad o a esta cuenca del río Momón
en donde no había mosquitos, no había nada de ese tipo de insectos, y trajo a mis abuelos, les invitó, y mis abuelos vinieron de San Martín a esa era zona. como una zona propicia. Desde el Amazonas creo que vinieron mis abuelos ya para allá, porque ellos venían así, y ahí fundaron una hacienda, un fundo, y yo crecí toda mi niñez prácticamente en vacaciones, tanto de la escuela como de niño, me iba y pasaba días, tanto así que mi mamá no quería tanto enviarme o mandarme con mi abuelita por una semana, como yo rogaba que me mandaran, porque me iba a los 3 meses de vacaciones, que en ese entonces era de la escuela, y yo ya no regresaba durante esos 3 meses. Y mi abuelita, cuando quería traerme a la ciudad, porque así había quedado con mi mamá la semana, Claro. yo lo que hacía es meterme, como era una hacienda, había espacios muy grandes de pasto, donde habían vacas y todo, yo me metía entre el pasto y entraba a la selva, y ahí me quedaba hasta calcular que mi abuelita ya tenía que irse hacia el pueblo para tomar los botes, las embarcaciones con las cosas que ellos producían y llevar a la ciudad. Entonces yo ya, cuando mi abuelita ya decía eso, más de mediodía, y mi abuelita ya estaba camino a Iquitos, entonces yo salía del bosque, de la selva, ¿no? Como para no regresar a la ciudad. Porque te encantaba mucho. Me encantaba muchísimo la Amazonía, la selva, la naturaleza. Y ahora, ¿qué más recuerdas de tus vivencias de la selva? Porque tú nos dices de que te ibas y no querías regresar cuando te ibas con tu abuelita, porque no querías regresar ya a la ciudad, tú te querías quedar ahí en la selva. ¿Por qué hacías eso? A mí me encantaba quedarme o ir donde mis abuelos, primero porque yo era el dueño y amo, por decirlo así, del espacio. Era el único nieto en ese entonces, varón. Me gustaba preguntar historias, relatos que mi abuelo me podía transmitir según sus experiencias vividas sobre la naturaleza. Y en este lugar pues tenía, a mí que me encantan las frutas. Yo podía tener caimitos, que son las frutas típicas de allá, el zapote, la guava, chimbillo, no sé, un mango, mandarina, un sinnúmero, piña, sandía. Y mis abuelos producían muchísimo de esas cosas en sus haciendas, en sus fundos. Abastecían a Iquitos ellos, ¿no? Bastante, podría decir que muchos productos, y se llevaban a la ciudad. Además de tener la leche fresca que mi abuelo extraía de la vaca, y no tenía tantas, digamos, como para decir, era una ganadería hacia 1000 vacas, ¿no? Pero tenían vacas. No es común en nuestra Amazonía, porque no es una zona ganadera. No es ganadera. Se necesita mucha inversión para poder hacer producir esta parte de la Amazonía en tema de ganadería. Como podía ir a pescar, me encantaba ir a pescar, y fácil pescaba lo que nadie podía pescar, o estaba pescando y después de pronto veía un camarón de quebrada que era pequeño, y conforme yo me iba detrás de él queriendo agarrar, iba creciendo, y al final llegaba a un tamaño grande y de pronto desaparecía. O podía estar pescando y de pronto veía a una distancia a una anciana sonriendo, mirándome con los dientes, que en ese entonces yo no sabía qué podría ser, pero los dientes eran amarillos así brillosos como un sol. Con los años entendí que podrían ser dientes de oro o encantados, como decían los antiguos, los abuelos de ese entonces, te decían que habían encantos, ¿no? Que las personas encantadas y todo esto nos hablaban, ¿no? Así nos decían. Y cosas como esa. ¿Qué tradiciones familiares amazónicas recuerdas? Porque tú siempre cuentas interesantes tradiciones. Es una pena que muchas de las costumbres, tradiciones o relatos incluso se están perdiendo de nuestra Amazonía. Acontecimientos que yo más recuerdo, por ejemplo, la celebración de los Días de los Santos o Día de los Muertos, ¿no? Que creo que en la actualidad, noviembre, yo he llegado a ver, hace pocos años atrás, llegué a ver en comunidades muy alejadas de nuestra Amazonía que se celebra Halloween, por ejemplo. Ya no tiene nada que ver con la tradición de nuestros abuelos y bisabuelos, etc. Y el cual también incluso yo había vivido en su momento. Esas tradiciones, podría decir, culturales muy propios de nuestro Perú, de nuestra Amazonía, y que en la actualidad se han ido perdiendo. Por ejemplo, como decía hace un rato, la fiesta de los difuntos, ¿no? Recuerdo que veníamos al pueblo porque se celebraba en el pueblo el Día de los Difuntos. Ese día, un día antes, la familia preparaba distintas comidas. A ver, ¿cuántas primos, familiares fallecidos tenemos en la familia? Tenemos 1, 2, 3, y mis abuelos las recordaban. Entonces
preparaban comidas que a ellos les encantaba y todo el pueblo hacía lo mismo para sus difuntos. Tarde sacaban las mesas en el patio y ponían todas las comidas que los difuntos. Era como un banquete porque la mesa era todo el ancho, la casa era de 20 metros de ancho y casi los 20 metros de ancho eran una mesa extensa, unidas, y todos los platos ahí preparados, humitas, tamales, juanes, que eran los gustos entre comillas de los difuntos, y ahí amanecía y era un clima nublado, frío, ¿no? Para nuestra Amazonía, ¿no? Apropiado. Y nosotros al día siguiente el abuelo nos llamaba a todos los niños, el abuelo. Y el abuelo tenía un látigo pequeño, así como una varilla, una ramita, una rama del árbol del huingo, que todos nuestros seguidores saben qué es el huingo, ¿no? El pate. Es el huingo del pate que decimos. Y esa ramita estaba muy bien. En otro sitio dicen, también dicen tutumo. Tutumo, ¿no? Esa ramita estaba ya muy pulida y nos llamaba el abuelo y nos hacía sentar en su pierna o a su costado así, y nos decía el abuelo, delante de nuestros papás mientras iban haciendo las cosas, nos decía, esa mañana nuestro saco ya se había llenado. Y entonces nosotros decíamos, sí, abuelito, ¿no? Y me porté mal este año, o estos días, o estos meses, qué sé yo, y el abuelo nos daba con esa ramita en nuestras piernas, y 2 latigazos, como el zorro, y ardía, pero Dios, que ardía, no es que nos daba así a látigos muy a destruir, ¿no? Era como algo así, pero era como una varita así que te ardía la pierna donde te caía, y corrías al río. A esa hora eran las 6 de la mañana, qué sé yo, y corrías al río a bañar. Y como era frío, salías de ahí temblando, te cambiabas y todos a la mesa donde estaba el banquete. Y recuerdo que yo le decía a mi hermana, así digo, a algún vecinito o amiguito del pueblo, que tenían muchos amigos hasta el día de hoy, y decían, oye, aquí se habrá sentado anoche algunos de los difuntos, ¿no? A comer, y estábamos como con un poco de miedo. Y esa era una de las celebraciones que yo más recuerdo, de verdad, y todos desayunábamos. Y todos hacían lo mismo en el pueblo. Todo muy inocente. Eran momentos y celebraciones, podríamos decir, muy santas. Que se disfrutaba con la familia, sí. Todos, ¿no? Y los adultos tomando su trago corto del chuchuasi. Cuéntanos tu historia de cómo te iniciaste como guía de turismo. Yo recuerdo que estaba cursando la secundaria ya a los 16 años más o menos, y a mediados de ese año tuve que dejar de estudiar. Bueno, no me avergüenza contarlo, y fue mi historia, y tenía que vivirla. Después de una pequeña bonanza que teníamos como familia económicamente, vino una crisis muy fuerte familiar, así que empecé a trabajar en un billar en el negocio de un tío. Fue mi primer trabajo a los 16 años. Ya trabajando para alguien, por decirlo así. Se dio la oportunidad de yo viajar al pueblo donde yo había crecido desde niño, jugando y todo, donde vivían todavía mis abuelos. A unos 200 metros del pueblo, cruzando una quebrada, un pequeño río, había un lodge, un albergue turístico. Entonces en ese lugar estaban necesitando personal de apoyo para que atiendan, creo que un grupo de 70 estudiantes de una escuela de Arequipa, que había un colegio o algo así, que habían venido como 70 alumnos y necesitaban personal. En ese entonces, bueno, llegaron a la casa de mi abuelo y me preguntaron por qué me encontraron ahí, y dije, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Una semana, me dijeron. Ah, bueno, entonces una semana regresaré a la ciudad porque necesitaba un tiempo para pensar muchas cosas que estaban aconteciendo en mi entorno familiar y económico sobre todo. Y entonces me fui una semana a trabajar en este lodge, y de pronto acontecieron situaciones en ese lugar y me dijeron, necesitamos un bar, ¿sabes preparar licores? Bueno, y dije, tengo no sé si llamarlo un defecto, una virtud, o no sé cómo denominarlo, pero casi nunca te voy a decir que no. Siempre te voy a decir, y si no puedo, me genero el tiempo, me invento la situación y buscamos una resolución sobre la situación que pueda estar aconteciendo. Entonces lo que yo hice es aceptar, y entonces el dueño incluso del resort había ya hecho unas llamadas al lugar
a la administración en el lodge diciendo que quería una persona que sea muy atenta, muy pendiente de los clientes, ¿no? Y que sepa preparar licor, pero bueno, yo era todo lo demás, pero no sabía preparar licor y tenía ya en ese entonces 17 años, más o menos 17 años, y entonces me pusieron responsable del bar y el restaurante. Empecé a trabajar ahí de frente y era un momento que me ponía muy nervioso porque venían los turistas y ahí venían todos en inglés y yo no sabía hablar inglés más que mucho bueno, como decía mi abuelo cuando hablaba con un extranjero, cuando llegaban, porque desde muy chico estábamos relacionados con extranjeros porque a la hacienda de mi abuelo mis padres también llevaban a extranjeros, mi padre, japoneses, coreanos, norteamericanos, europeos, etc. Bueno, creo que en la Amazonía siempre había muchos extranjeros que llegaban. Exacto. ¿No? Estábamos relacionados con ellos de alguna manera. Y ese entonces empecé a trabajar ahí y cuando reaccioné ya estaba trabajando como 3 años. Como 3 años, y durante esos 3 años incluso yo ya venía haciendo prácticas de guiado. A los 20 años más o menos yo ya estaba trabajando como guía de turismo. Yo tuve la oportunidad de guiar personas muy importantes del medio artístico, del mundo, relacionarme con personas que estaban o eran relacionados a la música, al cine, ¿no? A la investigación. Por ejemplo, creo que estabas con los de los Rolling Stones. Ah, sí. Eran integrantes de la banda de los Rolling Stones. También eran integrantes que trabajaban para ellos como personas de confianza o choferes, los que conducían los autos que de ellos se trasladaban, etc. Qué interesante. Y sí, artistas de la televisión y todo eso. Yendo al tema central, que es la Amazonía para nosotros. ¿Qué significa ser amazónico para ti? Yo más que amazónico soy peruano, porque el mismo hecho de ser peruano hace que quiera y ame a mi país, pero tuve la dicha de nacer en la Amazonía. Y la Amazonía para mí es como mi mundo, por decirlo así. En lo personal es lo mejor que me pudo haber pasado, porque nací en la Amazonía, trabajé en la Amazonía, salimos de la Amazonía, regresamos a la Amazonía y hasta la actualidad llevo difundiendo, conocer, visitar y disfrutar la Amazonía como lo llevo haciendo desde el primer día que me programaron o me dieron la responsabilidad de dirigir reportajes turísticos justo en ese resort donde yo había iniciado en el mundo turístico. Y desde ahí donde yo me empiezo a relacionar desde el 2002 o 2003 aproximadamente con la televisión. Y tuve la oportunidad y la bendición de conocer grandes amigos del medio. Y tuve la oportunidad también de reencontrarme con ellos en próximos proyectos de difusión de la Amazonía para la televisión, para canales nacionales y todo, ¿no? Y amistades que hasta el día de hoy tengo. ¿De dónde viene ese espíritu aventurero que tú tienes? Esa aventura los heredé de mis padres, ¿no? Probablemente también de mis abuelos, porque ellos fueron migrantes a la Amazonía. Y mi padre siempre me ha transmitido esa emoción de viajar, de estar constantemente en movimiento desde muy chico, ¿no? Mi padre era citadino, pero no tenía necesidad, podría decir, porque eso era lo que yo entendía y eso me transmitía de estar en contacto. Tiene hasta el día de hoy. Bueno, mi papá vive, ¿no? Bueno, hablaba en ese momento, ¿no? Claro. Tiene mi padre mi papá me va a estar viendo y seguro va a decir, oye, estoy vivo. Pero sí, mi papá está vivo y entonces creo que lo tengo desde mis genes de mis antepasados, podría decir, porque mi bisabuelo vino de tan lejos a América y mis abuelos maternos, paternos. Nosotros los amazónicos, especialmente de Iquitos, en su gran mayoría somos descendientes de inmigrantes que venían de Europa, de Norteamérica, porque el auge del caucho atraía a mucha gente de fuera para explorar, para descubrir, para emprender, realizar proyectos propios. Y definitivamente el auge del caucho hizo que la migración a la Amazonía, sobre todo este sector de la selva de la Amazonía, fuera poblado por estas personas, ¿no? Quisiera que le digas a las personas, porque yo sé que eres una persona que amas mucho a Perú, a nuestro país, amas a la Amazonía y te sientes muy orgulloso también de eso.
Y creo que de tu lugar de origen también, quisiera que tú le digas a las personas, ¿qué es que tenemos que hacer para todos poder tener ese mismo sentimiento? Porque yo nunca he escuchado quejarte de dónde naciste, dónde has vivido, ¿no? A pesar de que han habido momentos de mucha carencia y también hay situaciones difíciles en nuestro país. O sea, ¿qué les puedes decir a los amazónicos, a los peruanos? ¿Por qué sentirnos orgullosos de nuestro país y de nuestra Amazonía? En lo particular, mi corazón es rojo y blanco, pero hay un gran espacio que es verde. Adoro a nuestro país y amo a nuestra patria, porque es el lugar donde yo nací, con sus dificultades, sus virtudes y todas sus bondades que pueda tener. Y muchas veces esas bondades son opacadas por lo negativo que puede acontecer en nuestro país. Aún así, hay que amarla, hay que valorarla. Pienso que el secreto está en sentirse agradado en el lugar donde estás. Si hoy estoy aquí, me siento agradado. Si mañana puedo estar en otro país, como ya lo hemos estado muchas veces, aún así, en el lugar, a pesar que no somos de ahí, nos sentimos agradados. Yo adoro nuestro país con sus virtudes, como decía hace un rato, sobre todo con sus defectos, y trato de enseñar a todos los jóvenes con quien yo me pueda relacionar en su momento a querer nuestro país como es, valorarla, defenderla y sobre todo hacer que lo negativo no opaque lo bonito y lo bueno que es nuestro país. Si tú viajas a un país, tienes la responsabilidad de portarte bien. Ser un embajador de tu país, ¿no? Porque tus acciones van a decir mucho de tu país. Y eso lo he tenido muy, muy presente estando fuera del país, como también con personas que han venido o también de tu al ciudad, país, ¿no? o de mi ciudad. Así es, porque también soy embajador no solo del Perú cuando estoy fuera, sino también de mi región, de mi ciudad, cuando estoy en otras regiones del país. ¿Qué otras actividades haces en el día a día? Si bien es cierto, en la actualidad estoy solamente viajando a la Amazonía como guía de turismo, pero brindando servicios de tours o organizando viajes. Y este 2024 vamos a tener nuestra plataforma de excursiones a la Amazonía con distintas actividades y distintos destinos. Si bien es cierto, tengo esta responsabilidad de difundir nuestra Amazonía y nuestro Perú, entonces es lo que tengo que hacer, ¿no? Aparte de eso, también soy piloto de dron, piloto acreditado de aeronaves no tripuladas, pilotadas a distancia, y entonces también brindo este servicio. Pero más que el servicio de grabación con dron, me enfoqué más en el tema de la enseñanza. Me gusta enseñar más porque esta especialidad es muy bonita, pero también necesita crear conciencia en el manejo de estas aeronaves, en la juventud o en los jóvenes que están emprendiendo, están iniciando, en las personas en general, porque no solamente jóvenes están incursionando en este mundo. Hace poco me contactó un alumno y yo iba al encuentro de él y esperaba que era un joven de 20, 18 años, porque así lo escuchaba yo por el teléfono, y cuando llegué yo pasé por su delante saludándolo y buscaba al joven y era él, y era un señor como de 70 años. Entonces se había comprado un dron y quería aprender, y periódicamente me está escribiendo porque hay consultas que me hace. Entonces yo prefiero en la actualidad brindar este servicio de enseñanza y manejo de estas aeronaves. Además de eso, hacemos todo lo que es el servicio de diseño y programación de sitios web, ediciones de videos para Amazonía. Entonces hay un mundo muy amplio y todos ellos tienen una razón, la de vivir y la de solventar los proyectos personales que tenemos con Amazonía Perú. La idea es que todos nuestros servicios se puedan ir brindando de manera remota con personas que quieran adquirir un servicio de diseño web, tal vez una edición, grabación de videos o aprender a pilotar dron en el lugar donde podamos estar. Porque eso va a servir para poder mantener nuestras plataformas. Por supuesto. ¿No? Para mantener nosotros también. Y también, claro. Sí. Entonces ese es el propósito, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad como peruanos, seguir difundiendo nuestra Amazonía y nuestro Perú. ¿Qué es para ti la Amazonía? Claro, hace un momento te decía que mi corazón
que es rojo y blanco como nuestro Perú, como la bandera de nuestro Perú, Sí. pero también tiene un color verde. Y la Amazonía para mí es el mundo mágico que todo peruano debe recorrer, debe conocer. Si las personas de fuera lo valoran y vienen de tan lejos para explorarla solamente 4 o 5 días y luego van añorosos de volver, entonces ¿por qué nosotros no podemos disfrutarlo también como peruanos, ¿no? Como peruanos que somos, considero que debemos recorrerlo, así como podemos recorrer las montañas de nuestro país, la costa de nuestro país. Entonces la Amazonía para mí es todo, es mucho de mi vida, y sobre todo porque yo nací amazónico. Y eso es la dicha que Dios me dio de nacer en este lugar. No tengo palabras para describir todo lo que yo puedo sentir, esa pasión por nuestra Amazonía, pero es lo único que puedo decir. ¿Y Amazonía, Perú, qué significa para ti? Amazonía, Perú, para mí es un sueño que junto a mi esposa lo soñamos. Y es un proyecto muy bonito de difusión de nuestra Amazonía, de enseñar acerca de ella, de compartir información de la Amazonía, y sobre todo es un sueño despierto que tú y yo lo venimos empujando, y eso no ha cambiado. Aún yo te veo y estamos, si bien es cierto, el trabajo operativo de cierta forma lo hago yo porque estoy constantemente moviéndome y muchas veces también me acompañas, pero también tú haces el trabajo, digamos, de investigación, de armar la información, y eso tú lo transmites en las publicaciones diarias o semanales o mensuales. Bueno, a pesar de que nosotros en estos últimos años hemos tenido situaciones muy difíciles en nuestra salud, en la salud de nuestra familia, y aún así, de donde sea, sacábamos la poquísima energía que nos quedaba del día, y te quedaba del día para publicar un post. A veces lo has hecho en el hospital, en una banca del hospital, en el bus, en el bote, en un banco de una plaza, cuando no podíamos regresar a la casa porque teníamos que quedarnos en el hospital días de días. Entonces, para nosotros Amazonía es un sueño muy bonito que lo hemos venido trabajando y conservando a pesar de los momentos difíciles. Entonces, jamás vamos a dejar ese lindo sueño de seguir difundiendo nuestra Amazonía, compartiendo, investigando. Aún y no tenga quizás los 100.000 seguidores, los likes, pero es lo que nos nace hacer. Y estoy seguro que este año 2024 vamos a tener más novedades porque estamos empezando a movernos. Sí, y a donde vayamos de la Amazonía, nuestros seguidores que puedan estar, no sé, en Tingomarí, en Huánuco, en Iquitos, en Ucayali, Ecuador, en donde sea, y se enteren que estamos por ahí, nos va a agradar muchísimo compartir con ustedes un saludo, una foto, una conversación, ¿no? Es decir, que Dios mediante vamos a estar pronto. ¿Por dónde vamos a estar, Choli? Dios mediante este mes. Es posible que este mes o a finales de este mes estemos en Tingomaría, Tocache probablemente, y vamos a estar recorriendo esta parte de nuestra Amazonía, así que si por ahí nos vemos, encantados de saludarnos, ¿no? Así es, ajá. Sí. Davidcito, muchas gracias por la entrevista. Ha estado muy interesante, de verdad, para que todos te conozcan, bueno, nos conozcan y sepan realmente quiénes somos de Amazonía, Perú. Sí, ¿no? De verdad que sí. Tal vez vean a los protagonistas de esta plataforma, de esta historia, que gracias a ustedes se mantiene y se mantendrá siempre. Sí, gracias. Muchas gracias también.